Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 65. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este nuevo episodio, no te pierdas el siguiente mensaje. Seguramente que estés buscando formación para ampliar tus conocimientos, poder incluirlo luego en tu currículum, y en internet te encuentres muchas plataformas. ¿Serán estos cursos buenos para nuestra profesión? ¿Será formación homologada? ¿Los docentes son personal preparado? Bueno, pues a estas preguntas ya hemos estado buscando nosotros las respuestas y hemos creado la plataforma de la Academia de Trabajo Social, www.academiatrabajosocial.com. En ella encontrarás un montón de cursos de distintos ámbitos: mediación, igualdad, especializados en trabajo social, familia, exclusión social. Cursos donde hemos supervisado su contenido, conocido al docente y verificado que son propios para nuestra profesión. Además, muchos de estos cursos, por ir de nuestra parte, tienen descuentos exclusivos. Si quieres formarte con cursos de calidad y al mejor precio, entra en la web www.academiatrabajosocial.com. Y si no sabes qué curso hacer, porque estás un poco perdido o perdida, no te preocupes, porque puedes pedir asesoramiento gratuito y nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras sociales te informarán de aquellos cursos que mejor se adapten a tus necesidades. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast. Ya sabéis, el podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales. Y hoy vamos a viajar, a coger el avión e irnos hasta Francia. Vamos a hablar cómo es el trabajo social en nuestro país vecino. ¿Qué cosas tienes que conocer? ¿Cómo es la homologación? ¿Cómo es el salario? Porque oyes, nunca sabes dónde puedes terminar y tal vez te interese trabajar aquí al ladito. Pero antes de escuchar esta entrevista a nuestra compañera Miriam, decirte que ya sabes que este podcast lo puedes escuchar de manera gratuita y que solo te pido algo a cambio: que lo compartas en tus redes sociales o que le des like o estrellitas. Es la mejor manera de dar a conocer este podcast. Y llegados a este punto, cogemos la maleta y nos vamos. Y este podcast sigue cruzando fronteras. Nos vamos a nuestro país vecino, a Francia, para estar con una compañera. Muy buenas, Miriam Sanz Ramiro, ¿qué tal estás? Hola, buenas, Víctor. Muy bien, muchas gracias por acogerme en tu podcast y dejarme hablar un poquito del trabajo social en Francia. Gracias a ti, porque tengo que decir que eres de esas personas proactivas que se puso en contacto conmigo para poder participar en este podcast, así que las puertas de la academia están abiertas y los micrófonos deseando escucharte. Para empezar, preséntate, ¿quién es Miriam? Pues Miriam es una trabajadora social que se sacó su título en 2013. Y bueno, en 2013 veníamos de una época un poquillo mala a nivel nacional con la crisis y tal, y bueno, yo no quería estar dando bandazos y buscando sin tener muchas oportunidades, quería seguir formándome. Y lo que me parecía justo era irme a Francia y formarme un poquito a nivel de francés. Así que nada, allí me fui, aprendí francés durante un año y luego me volví a España. Y bueno, nada, pues aquí estuve un tiempo, luego me fui de viaje y al final terminé llegando a Francia en 2016 de nuevo, un poquito por amor y un poco también por oportunidad laboral, porque bueno, por casualidad nos dieron un trabajo a mi pareja y a mí en Francia. Y esa fue mi primera experiencia como, entre comillas, trabajadora social, porque en realidad yo no tenía todavía el título convalidado en Francia. Y entonces empecé a trabajar un poco lo que ellos llaman allí trabajador social, pero que nosotros aquí sería un poco como hacer de educador, trabajador social, en fin, no está muy definido, ¿no? Es como lo puede hacer todo tipo de profesional que esté un poco en lo social. Ujú. Esto Y también pasa en Irlanda, también una compañía nos lo comentó. Ujú. Pasa que si no tenías experiencia previa como trabajadora social.
No, yo solamente aquí en España había hecho mis prácticas de la carrera. No había trabajado nunca aquí. Y te contactan o entiendo que enviaste un currículum, ¿no? Pues es que fue todo muy casual. Estábamos de viaje con mi pareja y a los dos, una persona que era presidente de una asociación nos propuso, estábamos hablando con él, hablando un poco de los proyectos que teníamos en la cabeza, de lo que nos gustaría hacer. Y este señor, por buena voluntad, nos propuso trabajar en un hospital en un hospital de rehabilitación para niños, en un pueblecito al lado de Montpellier. Y nada, allí nos fuimos los dos. Él era ingeniero biomecánico y empezó a trabajar en lo suyo. Y yo empecé a trabajar en una escuela especializada para niños con discapacidad, sobre todo niños con autismo. Y nada, allí estuve trabajando 2 años y medio como trabajadora social, pero bueno, lo que hacía era un poco acompañar a estos niños en la transición, bueno, niños, adolescentes ya, porque yo estaba en la etapa de la adolescencia, en la transición entre la escuela y el mundo laboral adaptado. Ujú. Allí en Francia hay muchas estructuras adaptadas, tipo, pues eso, empresas donde solamente trabajan personas con discapacidad en trabajos muy concretos. En este caso era una lavandería y en el proyecto en el que yo estuve. Y nada, acompañaba a los niños en esa transición, a estos adolescentes. Comentabas antes que la figura no es exactamente la misma, la del trabajo social, Ujú. y que tenías que convalidar el título. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso, tanto de convalidación para luego poder ejercer como trabajadora social? Pues mira, eso es, como todo lo administrativo en Francia, es una lucha de guerreros. Porque, bueno, empiezas a montar el dossier. Yo empecé en 2016 a informarme y mi convalidación llegó en 2019. Tienes que contactar, bueno, yo contacté al Ministerio de Educación, que me puso en contacto, bueno, me dijo que tenía que hacer una petición hacia el servicio que se llama ENIC-NARIC, para ver qué documentos necesitaba yo exactamente para hacer la convalidación. Y este servicio me dijo que me tenía que poner en contacto primero con el Ministerio de Educación aquí en España para pedir un certificado académico. El certificado académico, que es el documento que dice que tú puedes ejercer tu profesión en tu país, ¿vale? En el país en el que tú has obtenido tu título. Bueno, el ministerio me hizo este documento en 2017 y aparte de eso tuve que pedir un certificado, o sea, ¿cómo se dice esto? ¿Compulsado? No es un documento compulsado, es un documento que yo tuve que pedir a la universidad, con todos los créditos que yo Ah, había cursado un desglose para. de la parte del currículum académico, ¿no? Ahí está, eso es. Y ese documento yo lo tuve que presentar allí, tuve que traducirlo, porque esa es otra, todos los documentos había que traducirlos. Y con estos dos documentos yo me puse en contacto con una traductora, me tradujo los documentos y con estos dos documentos, ya no tuve que presentar mi título, no lo tuve que traducir ni nada, porque con el certificado del ministerio ya me valía. Y todo esto lo tuve que presentar en la dirección regional del sitio donde yo quería hacerlo, que en este caso era Montpellier, para que, junto con eso, yo decidiese en qué escuela quería hacer mi convalidación y que ellos pudiesen transferir mi dossier ya con todo, digamos, verificado a la escuela, y que la escuela pudiese hacerme la entrevista para poder entrar creo que entré en septiembre o en octubre del 2018. Madre mía, Y qué aventura. sí, es una aventura porque en Francia todo lo que es administrativo es muy largo, todo está va muy sectorizado y no tienes que equivocarte. Y todo es muy eso, todo lo que haces toma mucho tiempo, entonces hay que tener mucha paciencia. Como yo te digo, pues eso, yo tardé unos 1 año y medio por ahí en poder entrar en la escuela. Y ya sí que como trabajadora social. Y ya, claro, yo entré ya, a ver, ya pasé el título, digamos que hice la formación, que es 1 año. A mí en ese momento me costó 1.000 euros hacer la validación
Y en ese año estuve 5 meses de práctica porque una de las diferencias del título de trabajador social en Francia con el título de trabajador social en España es que en Francia hacen prácticas todos los años. Todos los años hay, el primer año ahí me parece que es 2 meses, creo, si no recuerdo mal, que es como un poco de descubrimiento para que tú vayas viendo de qué trata nuestra profesión. Y luego ya el segundo año y el tercer año ya es un poquito, te dejan un poquito en autonomía. Creo que el segundo año son unos 4 meses o 3 meses y el tercer año ya son 5 o 6 meses. Y ya en el tercer año tú ya tienes autonomía para coger algunas situaciones, poder entrevistar a gente y tal. Y nada, yo pasé ese año de convalidación, hice 5 meses de prácticas y en junio del 2019 pasé delante de un jurado con mis 2 situaciones que yo había tenido que llevar a cabo, exponerlas y hablar un poquito de lo que yo sabía del trabajo social en Francia, porque tienes también que asistir a clase. O sea que al Y final nada, ya. es como retomar un poquito los estudios, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque bueno, es verdad que antes, yo vi la diferencia en el antes y el después de pasar por la Escuela de Trabajador Social en Francia, ya que antes yo no tenía ningún conocimiento del sistema francés y eso a mí me dificultaba mucho mi ejercicio, claro. No conocer las normas, no conocer las políticas, no conocer las leyes. Bueno, pues es una parte muy grande de nuestra herramienta de trabajo, entonces yo había muchas cosas que me tomaban muchísimo más tiempo, que una vez ya pasado la formación, que en ese momento pues yo me sentía mucho más armada, digamos, para poder ya entrar en un puesto como trabajadora social reconocida. Y bueno, no digamos ya a nivel económico, pues es mucho más interesante, claro, ya te pagan como un trabajador social. Vamos a entrar en eso. ¿Qué tal las condiciones laborales? ¿Qué tal el salario comparado con Bueno, lo que te hayan podido contar de aquí de España? Y pues mira, sobre todo, si sabes la sí. diferencia entre lo público y lo privado. En Francia, Sí, sí. A ver, mira, yo empecé trabajando en un sitio privado, en una asociación privada, y comencé, el primer salario que yo tuve nada más entrar fueron 1.500 euros, ¿vale? Bueno, eso era un poco especial porque era una asociación y fue con personas que yo conocía, montamos un proyecto y tal. Yo estuve un año trabajando ahí y bueno, no vi mucho la evolución, digamos, de salario en lo privado porque bueno, me fui muy rápido, ¿no? De ese proyecto por razones personales. Y en este último trabajo en el que estoy es un hospital privado y empecé con el mismo salario, pero en 2 años y medio que llevo, con algunas primas y tal, porque bueno, ha habido un poco una revolución a nivel social en Francia este último tiempo, porque bueno, se quejan mucho también de que no nos consideran, y hay una crisis muy grande del trabajo social en Francia. Ahora mismo estoy ganando unos 1.800 euros. cuando Eso hablas, Miriam, de la crisis, ¿a qué te refieres? ¿A que falta personal? Sí, muchísimo, muchísimo. Es un trabajo que no tiene muchas personas que quieran ejercerlo porque, bueno, sabemos la dificultad que hay y que realmente, aunque se vea mucha diferencia de salario, creo, con respecto a lo que se paga aquí en España, en realidad en Francia no está bien pagado. 1.800 euros con 3 años, un poquito más de 3 años de experiencia es muy poco con respecto a los salarios que hay allí en otro tipo de trabajo. Entonces, hay muy poco personal y hay mucha, mucha, mucha oferta. Y también entiendo que el nivel de vida es más elevado. Sí, en ciertas cosas sí, pero en otras no. A ver, yo sí te hablo de mi experiencia personal. Yo vivo en una zona rural donde en realidad digamos, el alojamiento no es tampoco una diferencia muy, muy grande con respecto a España. Si hablamos la diferencia, teniendo en cuenta la diferencia de salario, ¿eh? Y luego en realidad en todo lo que es cosas de la vida diaria, pues nada, ir a hacer la compra, en lo que más se puede notar es en las salidas. Ya en todo lo que es restaurantes y eso, sí que es más caro Francia. Pero luego todo lo que es comida, alimentación y tal, tampoco hay una diferencia tan grande, ¿eh?
Yo diría bueno, hay una pequeña diferencia, pero no tan grande como la diferencia que hay con respecto a los salarios. Y en cuanto a la hora de intervenir como trabajadora social, Sí. ¿has notado diferencias? O sobre todo cuando estudiaste, ¿has notado algo que digas, aquí en Francia se interviene de esta manera, se apuesta más por lo comunitario, por lo grupal o por lo Ujú. individual? A ver, en Francia hay muchas menos intervenciones colectivas, se hace mucha intervención individual. Em, eh, sí que es verdad que la gente sale directamente de la escuela de trabajador social y ya tiene trabajo, entonces no se esfuerza mucho en formarse, en hacer máster o en hacer formaciones específicas. En ese aspecto, parece que siempre tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, pero en ese aspecto yo creo que en España la gente se forma mucho más y tiene formaciones mucho más específicas. Entonces, creo que el tipo de intervención efectivamente pues es muy generalista, es decir, que la gente no tiene formaciones específicas. Luego, yo trabajo en lo público, entonces sí que es verdad que en lo público, en un hospital público, trabajas mucho, digamos, entre comillas, en la urgencia. Hacemos intervenciones muy cortas y muy intensas en las que, bueno, hay mucho estrés y tampoco te da tiempo a hacer intervenciones colectivas. Pero no, de manera general, a mí me da la sensación de que se interviene mucho más de manera individual que colectiva, sí. Y cuéntame, ¿cómo es tu día a día en el hospital? ¿Qué funciones tienes? Pues yo básicamente, bueno, intervengo en el servicio de medicina interna, bueno, intervengo en muchos servicios porque, como te digo, hay una crisis de profesionales y, bueno, desgraciadamente, pues no tenemos el personal que deberíamos tener y intervengo en muchos servicios a la vez. Y bueno, mis intervenciones son en base a las alertas que nos hacen los diferentes profesionales. Pueden ser médicos, pueden ser enfermeros, pueden ser los responsables de los servicios. Nos llegan los dossiers, nosotros estudiamos un poco lo que es la parte del diagnóstico médico, el pronóstico y nos basamos mucho en las fechas de salida, porque eso es como nuestra fecha límite, digamos, de intervención. Y bueno, intervenimos a nivel individual con el paciente, por supuesto, en un principio, si el paciente está en capacidad de poder hablar con nosotros. Y luego llamamos a las familias, al entorno, para poder saber qué tipo de apoyos tienen y preparamos con ellos lo que es la salida ya en la vuelta a domicilio o la salida hacia algún otro recurso en el caso de que sea necesario. Y bueno, digamos, son intervenciones muy, muy puntuales y muy rápidas. No tenemos intervenciones, digamos que, bueno, puede haber intervenciones de 2 o 3 semanas de situaciones que sean un poco más complejas, pero normalmente de media intervenimos entre 4 y 5 días por paciente. O sea, que estáis a la urgencia. Sí, 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 estamos a la urgencia casi siempre. Luego ya en servicio de urgencia, por supuesto, pues tienes que intervenir inmediatamente en cuanto te llaman y bueno, son intervenciones de algunas horas, máximo 2 días, digamos. Pero sí, sí, digamos que hacemos muchas intervenciones de urgencia, sí. ¿Y cómo te ves en un futuro laboralmente hablando? Bueno, yo desde un principio he empezado en el mundo de la salud y es lo que me gusta, la verdad. Creo y bueno, pues siempre tenemos la nostalgia, ¿no? Yo creo que los que estamos fuera lo sabemos, tenemos la nostalgia de querer volver siempre a nuestro país y es lo que a mí de alguna manera me gustaría, pero sí que es verdad que ya llevo muchos años en Francia, que veo que las condiciones de trabajo y las oportunidades que mi trabajo me da a nivel personal y a nivel laboral también de carrera, pueden ser mejores que las que yo podría tener que podría tener en España. Y entonces creo que bueno, mi idea hoy en día es seguir en el mundo sanitario, digamos, en Francia y poder desarrollar mi carrera o bien en hospital o bien centro de salud, que ahora se hacen cada vez más a nivel asociativo, o bueno, todo relacionado con el tema de la salud. Y
Desde tu perspectiva, que me parece muy interesante, ¿no? Porque estás viendo al final el trabajo social en otro país, en un lugar donde, bueno, cuando uno estudia aquí en España, conoce nuestras realidades, Ujú. pero cuando viaja ve otras realidades. ¿Has visto alguna diferencia en cuanto a las personas, a la manera que tienen de relacionarse? No sé si hay un aumento de población migrante. Es decir, todo ese aspecto, ¿qué destacarías? Sí, creo que quizá en Francia, bueno, igual vuelvo a repetir lo mismo, en la zona donde yo vivo, porque es una zona muy rural, bueno, hay muchas personas con situaciones muy duras, en una situación de gran vulnerabilidad. Tenemos muchas personas efectivamente migrantes, pero migrantes de fuera de Europa, también europeos, porque hay mucha gente que viene a esa zona a trabajar de temporeros en el campo. Y bueno, atendemos, yo estoy en uno de los servicios en los que estoy, es para la apertura de derechos a la seguridad social y bueno, trabajamos mucho con personas migrantes. Luego eso, yo creo que el hecho de estar en una zona rural hace pues que tengamos una población muy envejecida, personas jóvenes con situaciones muy precarias de desempleo, de falta de formación, digamos, reglada. Entonces, bueno, esos son el tipo de situaciones que nos encontramos en nuestro día a día y, bueno, con pocos recursos porque pues desgraciadamente en las zonas rurales es lo que es donde más necesidad hay, digamos, y donde menos recursos tenemos. Y entonces, bueno, pues tenemos que trabajar mucho el trabajo en red, digamos, que tenemos que hacer ver a la persona que, bueno, tiene que contar también un poco con lo que tenga a su alrededor, intentar en la medida de lo posible, pues equilibrar la ayuda que le pueda dar su familia o su entorno, sus vecinos, con una ayuda, digamos, más profesional. Entonces, sí, es un trabajo que en la zona en la que yo estoy es muy difícil ejercer hoy por hoy el trabajo social. El ámbito rural es una problemática que yo creo que se extiende, ¿no? A los distintos territorios. Y si Totalmente. seguimos hablando de futuro, Miriam, ¿cómo ves el futuro del trabajo social? ¿Cómo veo el futuro del trabajo social? Pues creo que cada vez nos vamos a tener que inventar más cosas nuevas, porque si yo me baso en el trabajo social en Francia, veo que hay muchos recursos, muchísimos, porque sí que es verdad que cuentan con muchos recursos y hay una cobertura muy grande, a nivel social, pero cada vez es más difícil acceder a ciertos derechos. Y por mucho que la gente se acerque a nosotros, a los profesionales y tal, incluso a nosotros se nos hace cada vez más una montaña. Entonces creo que el trabajo social hoy por hoy va a pasar porque imaginemos nuevas maneras de ejercerlo, porque integremos cada vez más a las personas en la solución que ellos mismos tienen que dar a su situación, siempre efectivamente apoyados en los profesionales que tengan que estar a su alrededor, pero bueno, que sean las propias personas cada vez más proactivas y que participen cada vez más de las soluciones a sus problemas. Al final, yo creo que también, por lo menos aquí, muchas veces hemos eh, priorizado el gestionar ayudas, ¿no? O gestionar recursos y hemos Sí, dejado un poco el empoderar a la persona, ¿no? Que yo creo totalmente. que ahí es, como tú dices, la clave, sobre todo para una época que se ve difícil, Sí, donde los recursos van a ser menos y yo creo totalmente. que tenemos que ir empoderando y como tú dices, a la vez, ¿no? Recursos y empoderamiento y que estén Ahí al está. mismo nivel. Ujú. Para ir finalizando, Miriam, ¿qué consejos, qué mensaje te gustaría dar a aquellas personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues se planteen poder ir a trabajar a Francia? Ujú. ¿Qué les dirías o qué te hubiese gustado a ti que te hubiesen contado? Pues yo creo que lo más importante al principio es centrarse en aprender el idioma, porque eso es lo que nos abre las puertas a trabajos
que nos puedan gustar. Nosotros, al fin y al cabo, el trabajo social es el trabajo con las personas. El trabajo con las personas tienes que hablar con la gente. Entonces, si te puedes preparar un poquito antes, a nivel, digamos, del idioma, para o bien irte allí directamente y aprender, que yo creo que es la manera más rápida, digamos, y digamos que es un poquito más duro, pero va a ser más rápido. Quizá trabajar en otra cosa que no sea de trabajo social, pero bueno, aprender un poquito el idioma y una vez tú te sientas seguro ya con eso, empezar a trabajar en el mundo social, que bueno, como te digo, es muy fácil encontrar hoy por hoy un puesto en Francia. Y luego ya una vez tú quieras, estés convencido de que eso es lo que te gusta y que la manera de ejercerlo en Francia te conviene, pues intentar efectivamente convalidar tu título porque bueno, al fin y al cabo quieres ejercer tu profesión al mismo nivel y con las mismas condiciones con las que lo ejercen las personas que se han sacado el título en Francia y la manera de hacerlo es pasar por la convalidación. Pues muchísimas gracias por haberte trasladado a este podcast, por habernos contado tu experiencia. Yo creo que has hecho una fotografía muy amplia y no sé si quieres dejar algún contacto por si alguien en algún momento pues quiere dar este paso y oye, le gustaría poder contactar contigo. No sé si nos puedes dejar Sí, algún claro. contacto. Por supuesto, pues nada, lo primero, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, porque bueno, yo creo que efectivamente hay que compartir las experiencias personales de cada uno y eso puede ayudar a más personas. Y claro, claro que sí, te puedo, doy el contacto directamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues me podéis escribir por email si queréis. Mi email es Miriam, Miriam, guión del medio, Sanz, SANZ, @hotmail.es. Y ahí podéis escribirme sin problema, estaré encantada de daros más datos si estáis interesados en iros a Francia a trabajar como trabajador social. Pues estupendo, muchísimas gracias y a ver si alguien se anima. Ya nos Claro. has dado las claves, hay oportunidades laborales, hay que Sí, tener idiomas, hay que tener paciencia con la convalidación de los títulos, pero eso. bueno, me gusta que se vea que existen posibilidades laborales. Pues muchísimas gracias, Miriam, por haberte pasado por estos micrófonos. Nada, Víctor, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, Miriam, por habernos aclarado y por habernos dado a conocer cómo es el trabajo social en Francia. Y tú que me estás escuchando, recuerda que también he entrevistado a otras compañeras en Reino Unido y en Irlanda. Si te apetece, ya sabes que todos los episodios del podcast están en mi web, victorneto.es, para que los puedas escuchar tantas veces como lo desees. Y lo dicho, si te ha gustado, like, estrellita, que así seguimos creciendo y damos a conocer la profesión. Por supuesto, suscríbete. Y por último, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Incluso si quieres, haz una captura de pantalla e etiquétame en Instagram, @victornitots. Y bueno, nos escuchamos. Ya sabes que tengo dos podcasts, este y Apuntes de lo Social. Cada uno sale cada 15 días. Así que puedes escucharlos todos en Spotify, Evox, Apple Podcast o, por supuesto, en mi página web. Y llegados a este punto, ya sabes la frase que te digo, ¿verdad? Sed muy felices, amantes del trabajo.